Bueno, imagino que habrán leído, o espero que hayan leído, les mandé unos 10, 15 artículos en el tablón que son los referidos a la parte general de contratos y los de específicos del contrato de compraventa. El contrato de compraventa ya lo vimos, hablamos del contrato de compraventa, hablamos de la compraventa inmobiliaria, hablamos de la compraventa de bienes muebles y demás, y la idea en este segundo cuatrimestre va a ser, entre la primera parte que vimos todo lo de contratos y la segunda que vamos a ver derechos reales y relaciones de familia, en el medio darle un poco más de énfasis a la práctica y tratar de empezar a elaborar algunos contratos de estos que vimos en la teoría, sin la necesidad de buscar en Google modelo de contrato, bajarnos un contrato y hacerlo de esa forma, sino a través de la interpretación y del análisis de los distintos artículos del Código Civil y Comercial y hacer un contrato bien, un contrato como corresponde y no esos contratos prefijados que hay en Internet que después terminan siendo un dolor de cabeza porque no establecen o no contemplan todas las vicisitudes que se pueden dar en una relación jurídica. Bien, la idea de hoy era hacer un contrato de compraventa. De que una compraventa inmobiliaria es un poco más compleja, una compraventa de un vehículo, en ambos casos el boleto, como comúnmente se denomina, de compraventa, no me sirve para adquirir la propiedad, con lo cual necesitaré en uno el formulario 08, en el caso de la inmobiliaria, la escritura traslativa de dominio, así que ya lo vimos que el boleto de compraventa lo único que me genera es un derecho a que el vendedor me expida el instrumento necesario para perfeccionar la compraventa. Por tanto, vamos a hacer una compraventa de algún bien mueble. Bien. Estaba pensando, antes de arrancar la clase, qué podía hacer, porque en general uno, cuando adquiere, esto lo vimos cuando hablábamos de hechos y actos jurídicos, cuando establece una relación jurídica, cuando hace un contrato con alguien, muchas veces no lo hace por escrito, y en general el 90% de los contratos que nosotros llevamos adelante en el día a día no son escritos, son orales. Cuando yo hago un contrato de consumo, un contrato de suministro, voy a comprar al almacén o a la panadería, no firmo nada. Obviamente, e inclusive contratos estos son de monto menor, pero inclusive contratos de montos muy altos, como puede ser, por ejemplo, ir a comprarse una bicicleta. Va a comprar una bicicleta a Sáenz que vale 100.000 pesos y no firmo un contrato. Bien, son actos materiales. Me dan un recibo o una factura que tiene un efecto fiscal o porque lo obliga el fisco. Y a veces ni siquiera me la dan, pero no firmo un contrato. Entonces estaba pensando sobre qué podemos hacer un contrato. Y para buscarle alguna vuelta más, la idea es esta. Entre dos personas humanas vamos a celebrar un contrato por una obra de arte. Bien, un cuadro. Nada espectacular, ni un cuadro de un pintor famoso, ni nada. El contrato va a ser compra-venta de un cuadro. La venta va a ser a plazo, es decir, va a haber una entrega inicial y después el pago de unas cuotas. Y como el cuadro tiene un valor sentimental, más allá del económico, para quien lo vende, recordarán cuando hablamos de compra-venta que hablamos de pacto de retroventa, preferencia y demás. Lo que vamos a establecer en este caso es un pacto de preferencia para que si el comprador decide el día de mañana volver a vender el cuadro, por ese pacto de preferencia, primero me lo ofrezca a mí. Recuerdan que esto lo vimos. En función de todas esas características y como resulta un poco complejo y algunos sé que están con el celular, otros están con la computadora, vamos a ir haciéndolo en un Word, en blanco, vamos a ir poniendo cuáles son las distintas partes del contrato y la idea es que ustedes me digan qué es lo que necesitaría o qué pondrían ustedes en ese contrato. Bien, cuáles serían las distintas cláusulas que compondrían ese contrato y que contemplen el articulado del código y todas las vicisitudes que se nos pueden dar en este negocio jurídico, como es la adquisición de un cuadro. Bien, yo ahora voy a compartir un documento de Word
en blanco. Esperen que compartí pantalla. Documento de Word. Compartir. ¿Lo ven? Aún no. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Ahora Bien. sí. Bueno, tenemos por un lado este documento de Word, por otro lado, el que lo tenga lo puede abrir o quiera. Yo se los dejé en el tablón, las cláusulas o los Sí. distintos artículos que regulan el contrato de compraventa. Bien. ¿Cómo arrancamos? A ver, ¿quién arranca? ¿Cuáles serían los Lugar y fecha. elementos? Primero, el título, ¿no? La naturaleza Lugar del y contrato. fecha. Sí. El título, Fecha contrato de compraventa. identificación. Contrato de compraventa de... De obra de arte o Obra de de... arte o sí. ¿Bien? ¿Les parece bien así? Sí. Bien. Sí. El contrato de Lugar y compraventa... fecha, sí. Bien. Vamos a primero, ¿cuáles son Situarnos. las reglas o cuál es el objeto del contrato de compraventa? ¿Quién lo recuerda? El vendedor y el comprador, ¿no? Y el objeto Por eso, es el cuadro. ¿cuándo hay compraventa? Cuando una parte Se obliga a transferirle a la otra una sí, cosa a cambio una cosa a cambio de un a precio. cambio sí. de un precio en dinero. Bueno, De un ahí precio, tenemos sí. tres elementos. Las partes, que vamos a tener que identificar, la cosa, que es La cosa. cosa Precio. y el precio. importante, y el Y el precio. precio. Bien, dijimos en este caso que el precio iba a ser, no iba a ser de contado, sino que iba a ser... A plazos. Bien. Sí. ¿Qué otras particularidades tiene este contrato? ¿A qué otras cuestiones hace referencia el código que nosotros vamos a tener que plasmar en el contrato? El pacto de preferencia. El pacto de preferencia, perfecto. Lo vamos a escribir, lo vamos a dejar para el final. ¿Qué más? El plazo de entrega. El plazo de entrega, importantísimo. ¿Qué más? Además del El plazo. monto de las cuotas y la cantidad. persona. Sí. Forma de La forma de pago. pago. Forma parte del precio. El Ah, plazo de entrega. ¿Qué otra cosa? Imagínense que es un cuadro de 2x2. O de 1x2. Lugar de entrega. El lugar de entrega el lugar de la Y entrega de la la forma. cosa. y la forma Y de la la forma. entrega. ¿A cargo de quién van a estar los gastos de la entrega? Bien, porque no es una taza de cerámica. Es un elemento pesado, grande. ¿Qué compone el cuadro? El marco con los accesorios con los que venga el cuadro. La Exacto. descripción. Los La accesorios, descripción del más cuadro. allá de la descripción, Los o accesorios. quizás tenga un nombre, Ah, lo vamos a identificar bien, si tiene un nombre, el año, el autor, si está certificada, la autenticidad, pero dónde va a ser la entrega, a cargo de quién van a estar los gastos de la entrega, lo que decía Diego, el marco, importantísimo. Hoy actualmente en las casas de decoración uno va y vale más caro el marco que lo que tiene adentro. No es este el caso, pero es un cuadro de dimensiones importantes, con lo cual la entrega o no, el accesorio o no, también va a ser importante. Si yo compré el cuadro y me lo dan sin marco, voy a tener ahí un conflicto en donde voy a decir, mire, me sale carísimo hacer un marco para un cuadro de 1 por 2 metros. Bien. Bueno, arrancamos. Las obligaciones de cada parte. Las obligaciones de cada parte. el tiempo Los tiempos. del pago. ¿El tiempo del pago también está establecido, está incluido Eso lo dentro del vamos, plazo? cuando hablemos del precio, vamos a indicar todas las condiciones en que debe ser oblado el precio. Tenemos el título, contrato de compraventa de obra de arte. Más allá del título que nosotros le pusimos, ustedes recordarán que el contrato y las reglas que rigen al contrato no se juzgan por su título, sino por el contenido del contrato. En este caso, el título coincide con el contenido. Primero,
¿qué tenemos que identificar? ¿Qué les parece que tenemos que identificar? Lugar y fecha. Lugar y fecha. ¿Para qué lugar y fecha? A ver, cuéntenme. Ya arrancamos. Y porque la fecha, luego con la firma, es lo que... En el caso de que no te entreguen Claro, es lo que otorga como... Por el plazo de entrega. el plazo de entrega, empiezan a correr los plazos de entrega. El plazo y el Los plazos de lugar. pago. Y el lugar. Bien. En el caso que tenga algún conflicto, los tribunales que van a intervenir, o el organismo que va a intervenir. También. Porque es un acto jurídico, entonces requiere todo eso. Bien. En la ciudad de Mar del Plata tenemos el lugar a los 20 días del mes de agosto de 2020. Bien. Sí. ¿Qué más? Las partes. Las partes, los datos de las partes. Entre. Datos. Juan Lo puse ahí. Juan Pérez. ¿Qué otro dato? DNI, DNI DNI. domicilio, el y domicilio. ¿Y en calidad de qué? Si es comprador o vendedor. Exacto. 9 de julio 3010. La ciudad de Mar del Plata también. Que no podemos dar por supuesto que vive acá. En carácter de carácter de vendedor. Bien. En adelante. ¿Esto por qué lo hacemos? Para no hacer referencia después en todo el contrato al nombre de uno y de otro, los denominamos como, en este caso, vendedor, y la otra parte va a ser el comprador, y después en las distintas cláusulas hablaremos del vendedor y el comprador. Bien, en la ciudad de Mar del Plata, 20 de agosto, ya tenemos identificado qué es Juan Pérez, cuál es su DNI, qué otro dato le podrían pedir, además del DNI. Número de quit. Si fuera un comerciante condición habitual, claro. exacto, el número de quit, o el número de inscripción, o la condición con la cual está inscripta también en la FIP, porque en el caso de que tuviéramos que entregar alguna factura, también necesitaríamos esos datos. En este caso, el contrato va a oficiar como recibo de por lo menos la primera de las sumas que entrega. En adelante el vendedor y el señor Julián Domínguez, los mismos datos, DNI 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con domicilio en la calle 3 de febrero, 3, 4, 5, 6 de Mar del Plata, en adelante, denominado Designado. el Comprador. comprador. Bien, el comprador. Exacto. ¿Qué más? Vamos acá a indicar. El motivo. Convienen en celebrar Conviene El contrato de compra-venta. el presente siguiente contrato. contrato de compra. Compraven. Convienen Bajo las siguientes cláusulas y condiciones. en celebrar bajo las Siguiente. siguientes Cláusulas y condiciones. y condiciones. Condiciones. 2 puntos, acá. Después vamos a arrancar o el viernes o el lunes, tengo que ver bien la fecha, ver bien la materia con la cual vamos más adelantados, porque vamos a hacer un pequeño tallercito de redacción administrativa que les va a servir bastante. Buenísimo. Utilizando como base, hay distintos manuales de estilo que tiene la administración pública que sirven para que nos indican la forma de escribir, de cómo indicar los nombres y apellidos, las abreviaturas, cuándo usar distintas puntuaciones y demás, que por ahí está bueno para que vayan. Sí.
avanzando un poco más en lo que es la redacción Familiarizarse, administrativa, que es distinta de la redacción común que nosotros utilizamos al mandar un mail o al escribir una carta o al mandar un mensaje. Bien, ya tenemos identificado lugar, fecha, las partes y en condición de qué interviene cada una de las partes. ¿En condición de qué? Bien. Acá podemos poner cláusula primera, artículo primero. Acá hablamos de cláusulas. Podemos poner primero y listo. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacer primero. 2 puntos. Primero. Bien. El objeto. El objeto. objeto que con el, Bien. El vendedor. El vendedor Sí. ¿Qué hace? Entrega. Promete, se compromete a entregar. O ¿Cuál es el objeto Sí, del contrato de compra-venta? un cuadro. el cuadro. No, técnicamente, A vender. en el No, código- una obra de Enajenar. arte. Vender una obra de arte. Bien. Enajenar. Vender. Bueno, esperen. Volvemos. Código civil. ¿Qué entrega una de las partes a la otra? Una Al cosa. entregar. La cosa. El bien, la cosa. La Bien. propiedad. Se compromete a entregar. La propiedad. La propiedad, exacto. Se compromete A entregar. transferir la propiedad La propiedad de, ¿qué cosa? de un Una cuadro, obra de arte. una obra de arte. ahí las características. Las Claro. medidas, si Claro. tiene Denominada, más, no sé, a ver. Debe tener un título, ¿no? La Nombre. caída, supongamos. ah, Eh, De tal autor. Exacto. La caída de Realizada por el señor Luis Artista plástico. de Retz, De el Retz. artista plástico. El rulo. El rulo lo tendría que haber El puesto. rulo. Si O es la de caída del Retz, rulo. debe Ya está, llamarse la caída del rulo. la caída del rulo. Ya se fue Virginia, o capaz que no entiende nada, lo del rulo. Ah, todavía está. sí está. Bueno, el rulo es una operatoria financiera que hace el contador de Retz. Que Que a nos veces estuvo le sale explicando. El, Claro. el municipal. Exacto. El municipal de Retz hace una operatoria financiera, hacía, a través de la compra y venta de divisa Se perdió extranjera todo. en el mercado de valores, en la cual compraba la divisa a un monto menor y la vendía después a un monto mayor, cosa que era legítimo, lícito y permitido por el gobierno, Sí. hasta hace unos meses atrás, en donde se fueron modificando las normas del mercado de valores y se prohibió esto que comúnmente se denominaba rulo, porque era así, se compraba un bono en dólares, después se vendía en pesos a otra cotización, después se volvía a comprar en dólares, se vendía en pesos, y así se obtenía una pequeña ganancia. Llamaba rulo. Por eso se llamaba rulo, porque era así como un bucle la operatoria. Y siempre habla de rulo, de Retz y demás, y de sus desventuras Cómo con perder la plata. cómo Que perder dejó- la plata en la bolsa. Así que bueno, vamos a Que poner dejó de ser ganancia. Dejó de ser ganancia. una de obra de arte denominada La caída del rulo, realizada por el artista Luis Ahora, de Retz. pregunto a los alumnos, ¿la obra qué es? ¿Una estatua, una pintura? ¿Qué es la obra de Será arte? la pintura del rulo. Obviamente tenemos que Y su identificarla. caída. Claro. Es un billete, es un billete enroscado. Claro, tenemos que identificarla. Bien. Sabemos que es una obra de arte, puede ser cualquier obra de arte. Es más, hasta podría ser una canción. Bien, una obra de arte. Así que, realizada por el artista Luis de Retz, que se identifica con las siguientes condiciones. Podemos ponerle.
Un Carácter. lienzo, Características. Con las siguientes características, exacto. Sí, más que condiciones. Características. 2 puntas. ahí podemos aclarar, un lienzo ya se sabe que es una pintura. Bien. Sí, con las medidas. Claro. Tendremos primero que indicar qué tipo de pintura es. Supongamos, acuarela. Óleo, abstracto, claro. Por lo Arena menos verde. Sobre lienzo. sobre Sí, acuarela lienzo. sobre lienzo. Enmarcado. Bien. Y Enmarcado las medidas. con unas medidas. Y las medidas. De 1 metro. También se podría aclarar qué tipo de marco. Bien, de ancho por 2 metros de alto. Acá recuerden siempre cuando hagan indicación de medida, Entre paréntesis. lo que va entre paréntesis es el número y no lo que escribimos. Si hay diferencia, si hubiera una diferencia entre la cantidad escrita y la cantidad en número, siempre va a primar la cantidad escrita. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil equivocarse cuando uno escribe 2 o 25 que cuando pone el número. Entonces, si nosotros acá pusiéramos 2 y acá pusiéramos un 1, la Claro. medida sería de 1 metro por 2. Por 2. En general, en estos números 1, 2, no hay tanto, pero pues si nosotros, ahora cuando hablemos del precio, que por ahí vamos a poner 37.527 pesos y demás, es mucho más fácil equivocarse con los numeritos que equivocarse con las letras. Por eso siempre, si hubiera diferencia entre números y letras, se está a las letras. Bien. Sobre las medidas de 1 metro de alto, con unas medidas de 1 metro de ancho por 2 metros de alto. Bien. ¿Qué más? La característica del marco. Del marco. Bien. Sí. Acuarela sobre lienzo, enmarcado en madera de, no sé, roble pintado. No sé, no se me ocurre, no tengo ni idea de las características que pueden ser. En vez De pintado, roble tallado, tallado, así le das más. tallado y patinado se pone. Tallado y Claro, tiene patinado. que ser más importante. Perfecto. Con unas medidas de 1 metro de ancho por 2 metros de alto. En el caso de las obras de arte, en general, cuando se trata de obras de arte de cierta importancia, vienen con alguna certificación, o de alguna casa de venta de obras de arte, o de alguna escribanía, o de algún escribano, o del propio autor. En este caso, como complemento, vamos a poner dentro de los complementos que tiene la obra, vamos a poner que está certificada, su autoría está certificada por el señor Luis de Retz y su firma por el escribano tal. ¿Les parece bien? Ok. Sí. Sí. Tenemos acá identificada ya la obra. La obra. Bien. Primero. El importe ahora. Ahora vamos. La obra se encuentra certificada por su autor, Por su autor. cuya firma está, vamos a poner acá, para no poner certificada de nuevo, Otra palabra, sí. reconocida Reconocida. por escrito por su autor, cuya firma está certificada por escribano público, coma, y el acá, nombre, ¿no? doctor fulanito, por el escribano público, doctor tal. Vale. Bien. Acá entonces vamos a entregar el cuadro con el marco y la certificación de a quién corresponde. Bien. ¿A quién se compromete a transferir el vendedor? ¿A quién?
Al comprador. Comprador. Al El comprador. comprador. Comprador, la propiedad de una obra. Perfecto. Tenemos el objeto. Ya lo segundo más importante que teníamos. Tenemos quiénes son las partes del contrato, cuál es el objeto del contrato. ¿Qué más El teníamos? precio. Precio. El precio. El importe y la Una forma de parte pago. se obliga a entregar en propiedad una cosa contra el pago de un precio. Segundo. Bien. ¿Cómo les parece? El precio. O podemos poner, Precio. si quieren, el. Una pregunta, Cristian. ¿Sí? El valor de la obra. Es así, de curiosidad, obras de arte o si son canciones, como vos decías, ¿tienen que figurar que están registradas y todo eso? Canciones sí, obras de arte no, o una pintura en este caso, ¿no? Una canción también es una obra de arte, pero una pintura no. De hecho, la canción podría no estar registrada, igual ser objeto de También. un contrato. Bien, lo que pasa es que si está registrada, ya habría un derecho intelectual reconocido a favor de quien la cede. Entonces yo Claro, podría ahí tiene decir, beneficios. cedo, letra y música de la canción tal, registrada, bla, bla, bla. Si no, podría estar cediendo algo que no es propio. O si no, el que me la compra Listo. podría no pagarme el precio si ya tiene la obra. Bien. Segundo, Bárbaro. el precio que vamos a hablar. El comprador abonará como contraprestación, como precio, como que quieran ponerle, de la obra, la suma de lo que quieran. Pesos, 152.000, 152.500. Bien, y acá Y el numerito. 152.500, exacto. Listo. 52. De la Lindo valor. forma. Forma. Bien. Recuerdan que dijimos que iba a abonar una parte de contado y la otra Sí. parte de cuotas. Forma. Vamos a poner pesos. 52.500 En este acto. en este acto. Aclaramos, ¿no? Que el contrato sirve como recibo. Vamos a ponerlo en este acto, coma, sirviendo el presente como Eficaz recibo y carta de pago. recibo y carta de pago. Bien. Y así nos evitamos de hacerle un recibo aparte. Coma. Y el saldo de, acá nos conviene aclarar cuánto es el saldo. 100.000. Pesos 100.000 100.000. pesos. Sí, acá esto es un error mío, perdónenme. En realidad es una deformación profesional poner primero el pesos y después el número, se pone al revés. Pero se pone así. Ah. Sí, Pone se escribe así. 52.000. Acá me quedó 500. Se pone siempre el peso y después se... No, Esto esto, es por eso les decía, es un error mío y una deformación profesional. En realidad se pone primero el monto y después La palabra pesos. la palabra. la palabra pesos. Exactamente. Es mala mía, como dicen ahora. Y el saldo de 100.000 pesos, ¿cómo? En Pagaderos en 4 cuotas mensuales consecutivas e indivisibles por la suma de 25.000 pesos. 4 cuotas mensuales consecutivas. ¿Por qué indivisibles? consecutivas. Para que no te las paguen 2 o 3 veces. Claro. Que las pague de una. Claro. Cuatro A mí cuotas eso me quedó porque yo lo hago en los contratos de locación para que el alquiler lo paguen una vez y no sé, en 2 o 3 Bien. veces. E indivisibles de Esos 25.000 pesos. 25.000 pesos.
25.000 pesos. 1.000 pesos. No me falta. Pactar la entrega. No. ¿En qué lugar? ¿Qué día pago las cuotas? El lugar, En el- 2 Ah, fecha ¿De que- cuándo a cuándo pago las ¿De cuotas? cuándo a cuándo, no? O venciendo Y- la primera el 10 de octubre. 20, Venciendo cada cuota el día 10. A ver cómo sería. Venciendo cada cuota. Pagaderas entre tal y tal, pues no puede ser. Si yo pongo pagaderas 1 al 10. entre tal y tal, ahí voy a tener que indicar también el domicilio, obviamente, de pago. ¿Y cómo hago para acreditar que yo fui, por ejemplo, a pagar la cuota entre tal y tal Y día que estaba. y la persona estaba o no estaba? Claro, ¿Eh? claro, no conviene. Primero, ¿dónde pondrían ustedes el lugar de pago? ¿En el domicilio del vendedor o en el domicilio del comprador? en el domicilio del vendedor. del vendedor. En el El domicilio del comprador, vendedor. porque es el ¿Y el que vendedor. vendió me viene a cobrar? No, el del comprador. No, El perdón. comprador. El comprador lo Exacto. pondría No, yo. sé, Porque No, además porque es el quien comprador va tiene y la no obra de está. arte. Bien. En el domicilio del comprador. Perfecto. Venciendo, vamos a la fecha de pago. Venciendo. Siendo Cada cuota. cada cuota El día el 10. el día 10 de cada mes. ¿Y de qué mes? Del mes siguiente. Posterior al A la- contrato. Claro, el si día estamos en 10 agosto 20, posterior a Yo le agosto. pondría el nombre del mes porque Sí. así queda claro. sí. Bien. Que se obliga Por a ejemplo, pagar en venciendo el la mes primera de el tal. 10 de octubre, por ejemplo. La segunda el 10 de... Venciendo. Pero ya Noviembre. aclaramos Primera, que son cuotas Sí. consecutivas e Sí, pero igual. indivisibles. Ya lo- Sí, pero igual. Sí, pero a partir de cuándo, claro. Claro, pero vos teniendo Bueno, la podemos fecha en poner la que vence, no tiene nada Ah, para discutir. a partir del 10 del mes. venciendo la primera, el día 10 del mes de septiembre. 10 del mes de septiembre. de septiembre. de ¿De qué Es una año? obra de arte. ¿De qué año? 2020. De este Ah,